Todos tenemos hambre, está grande el enjambre. Todos queremos funda, pero no nos confunda. Todos tenemos hambre, está grande el enjambre. Todos queremos funda, pero no nos confunda. Cochero, pare, mejor ni compare. Antes aquí se cogía la langosta, se cogía como horqueta en la orilla de la playa. Imagínate si había abundancia. Ahora hay que buscarla lejos. La pesca fue complicada después de María. Tuvimos que empezar a buscar otros fondos, otros sitios. Antes de María era una cosa, después de María todos los fondos en Vieques cambiaron. Cada punto de eso es una casa caída ahí. Cuando nosotros las tiramos, yo las marco. Y cuando voy a buscarlas, las busco en el GPS y me lleva directamente a ellas. Esas que están ahí las vamos a tirar por aquí, por esta área. Estamos haciendo una nasa. Este es el principal arte de pesca que yo uso para ganarme la vida. La nasa. La tratamos de hacer que se parezca a algo dentro del fondo marino. Y es tedioso y es cansón. Tan pronto uno lleva un par de nasas, ya los brazos, las muñecas y las manos piden descanso. Tiene que quedar bonita, porque si queda fea no, la langosta no le gusta. Tiene que quedar bonita así. Esto es una tradición de la familia, verdaderamente. Debe ser una forma de pescar muy antigua. Me enseñó a pescar a mí fue papi. Sin embargo, el que me enseñó a hacer las nasas se llamaba Aníbal Corsino. Ese era nuestro ingeniero de NASA. Me gusta. No se oye la vida. ¿Dónde tú vas, mi amor? Tan linda que tú te ves. Tan hermosa. Tan preciosa. Nosotros quisiéramos dejarle a nuestros hijos y a los que vienen detrás no solamente el conocimiento de ser pescador, sino es sitios donde puedan pescar. Los langostines que cogen aquí son de cachi. Ahora vi su bellena. El mar, como decía papi, el mar
es la única industria que no te dice que no. Por lo menos te vas a pescar, siempre va a haber algo de comer en la familia. No voy antes que se ponga oscuro, no pueda. Verdaderamente se puede vivir de la pesca. Nosotros somos agricultores del mar. Ahora yo me voy a sentar. Espera que me piquen. Uno viene aquí, a uno se le olvida cuántos problemas tú tengas, se te olvida. Eso es como una terapia, el pescar. Bueno, empecé a pescar porque éramos tanta familia. Y por ese tiempo, pues, era escasa las comidas. Y mi papá, pues, a todos nosotros, hembras y varones, nos llevaba a pescar para sostener la familia de comida, ¿sabes? Éramos 11. ¿Dónde está la tortuga? No ha venido por ahí, grande. ¡Ay! Se cayeron, qué bueno. Bueno, qué bueno, si ya no te lo puedes hacer todo. Ya. Me voy. Un día de este rollo suelto. Antes se pescaba mucho, de poco tiempo para acá, desde que están pasando los huracanes, estas calores, fríos. También eso está afectando la pesca. Si el agua está muy caliente, el pez va a buscar profundidad para poder sobrevivir. Mira qué pez más grande yo tenía, no sabía nada, mira. Va fuera de va bendito, está muy chiquito. Ni me jaló. No tiene fuerza para jalar el cordero. Necesito mamá, me da pena. ¿Puedo soltar, papá? ¿Está bien? Vete. Búscate. La marina era que traía los barcos aquí. Entonces no se podía meter nadie porque pegaban bombas y eso. Y no se podía pasar. O sea, podían un límite a la entrada allá. Podía ir a aquellas playas que están allá, para allá. Pero para acá no podías pasar. La Marina estuvo 64 años bombardeando el área este de Vieques. ¿Cuántas veces no encontraron tortugas marinas, escuelas de peces muertas? Definitivamente la Marina nos atacó, destruyó nuestros hábitats, nuestros sitios de pesca, las hábitats marinas, y aquí nunca hubo una agencia lo que tratara de detener eso. Eso lo tuvieron que hacer los pescadores en Vieques. Hay miles y miles de bombas que toda su contaminación y todo lo que tenía todavía nos afectan en términos de la pesca.
el arte de NASA es un arte que tú levas semanal o bisemanal. Casi toda la pesca que se hace en Puerto Rico es artesanal. Aquí los arrecifes no permiten que vengan barcos con las redes estas gigantescas. Y yo creo que también por eso es que todavía tenemos pesca. La forma en que la hacemos verdaderamente no permite que tú explotes la especie que estás pescando. Por diferentes situaciones la langosta se ha retirado más lejos y nosotros hemos tenido que ir moviéndonos en la misma dirección. Pero por lo menos yo estoy seguro que la pesca artesanal no impacta los recursos de forma negativa, como quizás en otros sitios que hacen una pesca industrial y sin control. ¿Cuántas libras quiere? No te creas, no es fácil. Debes levantarte a las 5 de la mañana, a subir por ahí para arriba y a coger cantazos. Y frío, y bueno. Pero siempre se pesca. En el mar hay mucho dinero. Voy, estoy cerrando, gordo. ¡Ven acá! ¡Peter! No tengo fuerza, es que no tengo fuerza para jalarlo, mano. No tengo fuerza. Mira qué grande. Ay, la saqué. Preséntemelo, por favor. Mira, yo me presenta. ¿A quién yo vengo a presentar? ¿Quién? A Cecilín. Mira, te presento a Cecilín. Caballero, ¿usted se quiere casar conmigo? Sí, Ahí está. Mira, la presento. ¿Cuándo? cuando usted quiera. Yo no he cogido nada. Nada. ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Antes yo cogía más 25 y 30. Yo venía con mi hermana por un lado pescando y yo por otro, y la amiga, subámonos, vamos a ponerle como 40 o 50 entre nosotras tres. ¿Qué vamos a pescar hoy? ¿Qué vas a pescar hoy? Vamos a pescar muchos peces. Mi hermana va a pescar por allá y vamos a pescar por allá. Aquí tengo este enredo. Este plomo. Este anzuelo, este otro, un montón de cosas. Una sirvienta que no la uso para nada. Las nazas nuevas, eso es.
Eso es de una que va a dar resultado. Esa es la multicolor. Todo bastante bien. Uno siempre va con la intención de coger lo más que se pueda y yo creo que pescamos bastante bien. Yo no te puedo decir que es mala la pesca de langosta, pero en comparación con años atrás, la disminución ha sido bastante. Son muchas las cosas que pueden atribuirle eso, ¿verdad? La realidad del asunto es que todos los años esto cambia. Los arrecifes ya no están como antes. Hay arrecifes que tú encuentras que no hay ningún tipo de vida marina. No hay esponjas. De hecho, ya hay muchos peces que antes tú podías pescar que ya casi no los encuentras. Como pasó con el carrucho. Tú casi no encuentras chapín. Mira, en serio son tortugas. Estoy casi seguro que la cuestión del calentamiento global y de la contaminación ha provocado que la pesca esté más lejos de la costa. Y esto se está acelerando mucho. Tenemos que buscar la manera de por lo menos tratar de frenarlo lo más posible. Vamos en el guiso. Tira uno y tira y nada. Está Peter con 2 cordeles tirados, está el cordel de ella tirado, y hay personas allá abajo. Yo no sé si han cogido allá en la punta, porque ¿sabes cómo pasan los años? Y hay un de esos que dice, todo llega a su fin. ¿Entiendes? Todo va a descaer. La araña, papá, me va a hacer mía cuando sea grande. Voy a pescar en ella y pescar y pescar y pescar. Y hacer una fiesta. Fiesta, pero pescando. The ocean is rapidly heating up, hitting record-breaking levels. The National Oceanic and Atmospheric Administration, better known as NOAA, reported this week that ocean surface temperatures spiked in April and May to the highest levels recorded since the 1950s. This could have dangerous consequences for aquatic life